Si en este momento existe en todos lados violencia a nivel de naciones, ¿de qué manera entonces dos niños no van a ser violentos? Si ellos están observando la violencia por todos lados, los periódicos publican sangre. Hay que decirle a los dueños del mundo que hagan la paz por toda la tierra, que el mundo es de todo el mundo y estamos hartos de guerras. Ernesto Caján fue nombrado Premio Nobel de la Paz en 1985. Caján es poeta y médico, presidente fundador de Medios Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear. Desde 1995 hasta 1997 se desempeñó como director del Departamento de Epidemiología y Estadísticas del Instituto de Salud Ocupacional en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tel Aviv. Además, Ernesto Caján es vicepresidente de la Academia Mundial de Arte y Cultura. El Premio Nobel de la Paz llegó a nuestro país para disertar sobre la responsabilidad social de los médicos en Latinoamérica. Y hoy lo tenemos en todo a pulmón. En nuestra tierra plantado y atado a los preceptos del amor, hoy firmo un nuevo pacto. Ya es noche y oculto mis palabras, las de tanto andar que están cansadas. Desperté y sentí mis manos y mucha sed, y al bañarme en agua fría, purificante de mi ser, se silenciaron los sonidos y entré en la intimidad. Consulté los pulsos del tiempo y mi conciencia en el espejo, y de pronto volvieron a hablar las palabras, las heridas de las plantas, los afectados reflejos, tú, el pueblo y la luz que nos llama, en anuncios y demandas para un renovado sermón de la montaña. Estas son partes de un poema denominado Mi Pacto, Testamento, de Ernesto Caján, un argentino, médico, un poeta, doctor honoris en literatura, que ha dedicado su vida a tres grandes pasiones: la salud, la paz y la literatura. Ernesto Caján está con nosotros. Para esta casa es un honor poder contar con su presencia y poder tener este tiempo de compartir. Muy buenas noches, bienvenido a Todo Pulmón. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, mis saludos cordiales a todos ustedes y a todo el pueblo boliviano que yo tanto quiero. Opté por arrancar esta entrevista extractando estas partes de un poema dedicado a los niños. Usted dice el gran amor de su vida. Así es. Lo hice pensando en qué es lo que yo iba a dejar. Como no puedo dejar bienes, quise dejar un camino, unas semillitas que iban a crecer seguramente para que encontremos la forma de que el mundo pueda llegar a un estado de armonía y de convivencia que nos lleve a la paz tan ansiada, porque la guerra se ha transformado en algo tan terrible que si no tenemos paz, la alternativa es la destrucción total del planeta Tierra, de la vida sobre el planeta, de las plantas, los animales, los seres humanos. Y entonces nosotros no tenemos derecho a hacer eso. Por eso he escrito ese testamento. Ahora, que es un poco le decía, la razón de mi existir. usted a lo largo de su vida ha desempeñado diferentes cargos, ha tenido a su cargo direcciones, investigaciones, programas, academia, proyectos, evaluaciones. Ha recibido un sinfín, mire, son tantas las hojas de premios y distinciones, entre las que resalta, por supuesto, la obtenida en 1985, la de delegado a la recepción del Premio Nobel de la Paz, a la International Physician 85,
a la International 86. Physician for the Prevention of Nuclear War en Sí. Oslo, Noruega. Médicos para la prevención de la guerra nuclear. Ahora, usted hace una relación Pues muy... la guerra nuclear, déjeme aclararle un segundito, la prevención es lo único que se puede hacer, porque los médicos hacen prevención, curación, pero en el caso de una guerra nuclear no hay curación posible. Lo único que se puede hacer, siguiendo el juramento hipocrático que nos obliga a defender la vida y a proteger la salud, es tratar de prevenir esta destrucción total que es la última epidemia y es la guerra nuclear. Usted ha logrado que haya la adhesión de varios países, entre estos Bolivia. Sí, claro. Teníamos en aquel momento, del 85, 70 países y éramos 170.000 médicos. Así que el premio Nobel le corresponde a cada uno de ellos que estaban en la asociación. Lógicamente, por razones técnicas, son muy poquitos los que pudimos ir a recibir el premio. Pero yo siento que en mis manos estaba cada uno de los médicos, del personal de salud, que estaba dedicado su vida a tratar de impedir la destrucción, la hecatombe, el apocalipsis total de la humanidad. En una de sus más de 2.000 charlas, usted decía que como nunca esta generación tenía la posibilidad de lograr la destrucción total y que por eso se planteaba un gran desafío, escoger entre la paz o la guerra. Exactamente, mire, estamos en una encrucijada de caminos muy grande y a esta generación nuestra, unos más, unos menos, pero todos nosotros nos toca vivir ante la disyuntiva de tener que decidir en que usar los recursos para dar por primera vez en la historia de la humanidad agua a todos los que la necesitan, atención médica primaria, educación primaria, alimentos para toda la población, cosa que esto era imposible pensarlo 20 años atrás. Hoy se puede hacer. O utilizar todo ese dinero y todos esos recursos para la destrucción total de la humanidad. Entonces nosotros nos toca decidir eso. Es una enorme responsabilidad. Una enorme responsabilidad y por eso yo me siento que tengo que ir deambulando de lugar a lugar, de país en país, de casa a casa, llevando este mensaje, porque lo tenemos que resolver todos. No es un problema de los médicos, es un problema de todo el mundo. Los médicos, los periodistas, los padres, los poetas, las familias, exacto, todo el mundo. ¿Cómo alcanzamos la paz? ¿Cómo definimos, cómo entendemos la paz en un mundo que tiene las características de hoy? Un mundo donde la violencia es cotidiana, pero sin embargo donde todos los días hay gente que sueña con un mundo diferente. Bueno, yo lo tengo muy claro eso, así que le voy a contestar muy concretamente a esa pregunta. Por favor. La paz es necesaria para lograr un acuerdo entre las distintas naciones y entre los distintos pueblos. Los pueblos, ante la destrucción y el suicidio total, no les queda más remedio que llegar a un acuerdo, un pacto. Sería un nuevo pacto social, como el de Rousseau. Y hay que lograr convencer a todos los interesados de hacer este pacto que, como en una gran orquesta, no son todos solistas, sino que tiene que haber una armonía en todos los que están tocando los instrumentos. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Es necesario ver de qué manera vamos a lograr ese acuerdo de armonía, un pacto, que yo no sé por cuánto tiempo. Podría ser 50 años, podría ser 100 años. No sé lo que va a pasar después, pero si lo logramos va a ser un paso muy importante.
ese pacto, ¿cómo puede lograrse? La única forma como puede lograrse es a través de la tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Significa tolerar, aguantar, sufrir. ¿Sufrir qué cosas? Sufrir las posiciones con las cuales no estamos de acuerdo. Entonces cada uno tendrá que llevar a esa mesa de discusión, cada país, cada grupo, cada religión, decir, bueno, yo estoy de acuerdo en esto, no estoy de acuerdo en esto. ¿En qué vamos a renunciar para llegar a este tipo de acuerdo? Entonces esto tiene que llegarse a través de una nueva cultura, la cultura para la paz. Y eso se logra solamente a través de la educación. No hay otra forma. Es una educación, eduquemos a todos. Ahí estamos todos juntos, los periodistas y nosotros los médicos también. Ahora, cuando usted habla de la paz y la difusión de la cultura de paz y el papel que todos tenemos que jugar en ello, tenemos necesariamente que manejar un concepto que es muy difícil de definir, es el concepto que arranca posiciones político-filosóficas, que es de la justicia social. ¿Podemos entender que sin justicia social no hay paz, o podemos entender y definir que hay paz con justicia social en la medida de las posibilidades? Mire, es una pregunta importante, es uno de los temas que yo traté en el Senado Nacional en el mes de mayo en Buenos Aires. Las dos cosas son importantes, la justicia social y la paz, pero no deberíamos nosotros anticipar una a la otra, porque si nosotros pensamos que solamente va a haber paz cuando haya justicia social y se eliminen todos los conflictos sociales y políticos, entonces nunca se va a conseguir la paz. Ahora, el problema de justicia social es un problema complejo, porque si usted le pregunta a un comunista lo que es justicia social, o le pregunta a un socialdemócrata, o le pregunta a un capitalista, cada uno le va a hablar a un cristiano, cada uno le va a hablar de una manera diferente de lo que es la justicia social. La paz en este momento significa la no guerra, tal como lo define el diccionario de la Real Academia Española, que acaba de salir el último, el 23. Tenemos que haber un acuerdo de no guerra, porque si hay una guerra, ya no interesa si va a haber justicia social o no va a haber justicia social, se va a lograr llegar a la destrucción total de la humanidad. La gente no tiene conciencia de lo que significa en este momento el uso de las armas. Durante 1000 años estuvimos tratando de solucionar los conflictos usando armas, y ahora tenemos que tratar de utilizar la fuerza intelectual y social para evitar el peligro de las armas, porque en este momento son las armas las que están llevando al peligro más grande de la humanidad. Pero por otro lado, hablamos nosotros de justicia social. Para las armas es una carrera armamentista. La carrera armamentista está consumiendo en este momento más de 3 trillones de dólares por año. Si nosotros suspendiéramos solamente 3 días la carrera armamentista mundial, tendríamos dinero para solucionar toda la malaria. Si nosotros pudiéramos suspenderlo por 4 días, tendríamos dinero para dar atención médica primaria a esos 23.000 niños que mueren todos los días, cada 24 horas. Y si lo pudiéramos suspender por 6 meses, tendríamos dinero suficiente para la investigación, para las universidades, para las escuelas, para la salud pública, para tantas cosas. Es increíble. Entonces estamos hablando de que nosotros, los países están en una trampa. Es la trampa de seguir
creando y creando armas y cada vez más sofisticadas, sabiendo que eso es un suicidio. Tampoco existe aquí la mínima probabilidad de lo que se llama la disuasión. O sea, se dice que desde la Segunda Guerra Mundial, desde Hiroshima y Nagasaki, no han habido guerras nucleares. ¿Por qué? Porque cada uno tiene miedo al otro por las armas nucleares que tienen. Pero, y bueno, ¿y qué pasa con los accidentes? ¿Qué pasa con los accidentes por cuestiones humanas, por cuestiones tecnológicas? En un estudio que hicimos en Estados Unidos, durante 18 meses se produjeron 156 errores en los sistemas de misiles intercontinentales. 4 de ellos produjeron una alarma del sistema de misiles intercontinental y en uno de ellos estuvimos solamente a 1 minuto de una destrucción total, de una hora que se llama hora cero, de la cual no hay retroceso posible. Eso con los errores tecnológicos del sistema de computación. ¿Y qué pasa con los errores humanos? Chernóbil fue una sucesión de 6 errores humanos. Fukushima no se está controlando tampoco. Fukushima no se está controlando tampoco. No, claro que no se. Imagínense cuando cayó el muro de Berlín, que se produjo una tensión internacional impresionante. Mire si en ese momento se produce un error en los sistemas de computación y aparece como que un misil soviético está atacando a Nueva York. ¿Qué tienen que hacer los americanos? Responder. ¿Cruzarse de brazos? No, no lo van a hacer. Van a contestar. Y entonces ahí, no por intención, sino por accidente, se inicia una guerra mundial de la cual no hay posibilidad de salida. Solamente utilizando 1/4 de la fuerza, de la capacidad del arsenal nuclear, 1/4, 25%, se produce un invierno nuclear con la extinción total de la vida sobre el planeta. Pero ahora tenemos este escenario, hay plantas nucleares en todo el mundo, la tecnología nuclear se ha expandido, ya no es solamente Estados Unidos o Rusia, es también Europa, hay países en nuestra América Latina que tienen también plantas nucleares. Vemos esta carrera armamentística mundial. Tienen capacidad y tecnología necesaria como para hacer armas nucleares también. Bueno, pero tenemos este escenario, tenemos estas cifras astronómicas y en contraparte tenemos escenarios de pobreza como los que se están manifestando en África, en algunos países de América Latina, en algunas regiones de nuestra América Latina. Y pareciera que caminamos al precipicio. Parece que no hay solución. Exactamente. ¿Hay solución? Exactamente. Yo en mi libro titulado Genocidio, que estoy mostrando a la cámara en este momento, su versión española, castellana, planteo como el tercer genocidio de la humanidad del siglo XX, al genocidio que están sufriendo en este momento los pueblos de Asia, África, América Latina, donde le comenté recién, 23.000 niños cada 24 horas mueren por no haber recibido 6 vacunas básicas, un poco de agua, ni siquiera agua potable. Entonces, fíjese que si dividimos 24.000 por 24 horas, por 60 minutos, por 60 segundos, cada 3 segundos, cada 3 segundos muere un niño por falta de estas cosas básicas que les podemos dar. A eso me refería yo cuando decimos que tenemos los recursos para hacerlo y no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos derivando esos recursos para la carrera armamentista. Quien nos está viendo en este momento, ¿quién doctor, está financiando? quien nos está viendo en este momento tiene ¿Perdón? la sensación, quien nos está viendo en este momento tiene la sensación de que nada puede hacer, que eso está muy por encima de lo que uno de nosotros podría articular. ¿Nos quedamos con esa sensación de frustración o nos vamos hacia más adelante y hay alguna esperanza? Mire, la esperanza es muchísima, porque la conciencia y la educación está cambiando.
Yo también era una persona que no creía que yo podía hacer algo siendo un simple médico. Al poco tiempo de haber estado trabajando en esto, gente como McNamara, el secretario de Defensa de Estados Unidos, el primer ministro de Grecia, Papandreou, el primer ministro de Alemania, se entrevista con nosotros, los médicos. O sea que si usted hace eso, va a llegar a lugares impresionantes. Pero simplemente el hacer un poema, simplemente el escribir, hacer una simple, ¿cómo le puedo decir? Un dibujo, que un niño mande una carta. Fíjese esta chica, esta niña, que acaba de recibir el premio Nobel de la Paz ahora, porque ella hizo la denuncia porque quería estudiar. Fíjese si años atrás, 20 años atrás, 15 años atrás, lo que hizo esta campaña, esta niña, ni siquiera hubiera llegado a los ojos de nadie. Hoy, gracias a los medios de comunicación, ha llegado y se conoce. Premio mundial. Las guerras hoy día están en la pantalla de televisión en el mismo momento. Quiero cerrar esta entrevista con una frase que creo nos va a alentar a seguir para adelante. Usted decía, hay que eliminar la violencia. Si no lo hacemos, ella nos va a eliminar a nosotros. Creo que hay mucho que aprender de su vida. Exacto. Creo que hay mucho que aprender de su dedicación y de su entrega para los niños, para nuestros pueblos, para el mundo en su conjunto. Muchas gracias. Gracias por haber compartido con nosotros. En última instancia, lo que dejamos es tranquila nuestra conciencia. Que eso es estar en paz con uno mismo. Sin paz con uno mismo, uno no está en paz con el resto. Muchas gracias, don Ernesto Kahn, con nosotros. Adiós. Un argentino ejemplar, poeta, médico, doctor honoris causa, un hombre cuyo currículum puede fácilmente cobrarnos hojas, pero cuya convicción sencillamente tiene que transformar nuestras vidas.